a leer el texto, 1 Corintios 12, versículo 8 al 11. 1 Corintios 12, versículo 8 al 11. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero recordarles, amados hermanos, que estamos en el estudio de esta carta a los Corintios, que es una carta correctiva. Una carta correctiva a una iglesia que, por lo que nosotros podemos ver en la carta y por la denuncia que hace el apóstol Pablo, eran verdaderos creyentes, era una iglesia realmente del Señor, pero era una iglesia que estaba en un estado de inmadurez tremendo. O sea, los problemas que hemos estado tratando a través de estos 12 capítulos muestran el estado en el que se encontraba esta iglesia. Había divisiones, había inmoralidad, había un exceso con respecto a su libertad cristiana, sectarismos, habían pasado por alto los papeles que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer, habían caído incluso en la idolatría, habían pasado por alto lo que se esconde detrás de la idolatría y que es una realidad. En otras palabras, una situación, una cantidad de situaciones que muchos han descrito a la iglesia de Corinto que parecía más que una iglesia, una reunión de paganos. Sin embargo, el Señor, en su providencia divina, dejó esta carta, no para que nosotros los miremos sobre el hombro y digamos: oh, esos son terribles, esos corintios eran terribles, sino para que nosotros hagamos lo que debemos hacer como creyentes siempre frente a la palabra del Señor, que sea un espejo. Que sea un espejo para nosotros mismos. Porque muchas de las inconsistencias y muchos de los errores que nosotros vemos reflejados, los vemos reflejados en la iglesia contemporánea en el día de hoy, en nuestras propias vidas. Quiere el Señor que a través del estudio de esta carta nosotros podamos superarlo para su gloria y para su honra, y disfrutar de la obra plena que Él ha hecho en nosotros y del proceso de santificación que está haciendo en nosotros. Ahora, quiero recordarles que hemos entrado a un momento en la carta en donde el apóstol Pablo está contestando a una cantidad de inquietudes que también le han presentado por carta a muchos de los corintios que estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. Y él ha estado dando respuestas sobre diferentes aspectos, pero hemos entrado en un momento en la carta donde Pablo empieza a dar respuestas sobre situaciones con respecto al desorden, el caos en el que se había convertido el culto público al interior de los corintios. Ese es el momento en la carta en donde estamos. Iniciamos con un principio bíblico de orden en esta etapa de la carta. Recuerdo prédicas atrás acerca de ese principio, en esos roles definidos de Dios para el hombre y para la mujer, y cómo se estaban pasando por alto al interior de la iglesia, y obviamente eso estaba trayendo, ese pasar por alto un principio de orden estaba trayendo obviamente caos y desorden al interior de la iglesia. Hemos visto otros aspectos en el que cosas tan importantes como la ceremonia establecida por el Señor, la cena del Señor, la ordenanza, estaba siendo usada de tal manera que el apóstol Pablo dice: cuando ustedes se reúnen como iglesia, básicamente eso no es celebrar, eso no es tomar la cena del Señor. Era un desorden terrible. Se había convertido en un abuso y en un menosprecio hacia los demás, perdiendo y pervirtiendo el sentido que tiene la cena del Señor de unidad los unos con los otros y unidad con el Señor. Ahora, hemos entrado en una parte que tiene que ver con el culto público, en donde la iglesia de los corintios era muy bendecida porque Dios le había capacitado con dones sobrenaturales, unos dones con que Dios capacita a la iglesia con un propósito que hemos sido incisivos en las últimas prédicas. El propósito de los dones que Dios da sobrenaturales no es exaltar al hombre.
El propósito es un propósito edificador, y al edificar la iglesia y que crezca en madurez, finalmente termine en una unidad de la iglesia. Pero los dones al interior del culto público, al interior de la reunión y al interior de sus propias vidas, estaban ejerciendo lo contrario. Estaban ejerciendo división, personas se estaban exaltando, y básicamente el desorden al interior del culto era terrible. Algo que claramente nosotros vemos en la iglesia contemporánea. La mayoría de estas últimas dos o tres prédicas las hemos iniciado haciendo un listado de prácticas que tiene la iglesia del día de hoy, que básicamente hasta con el sentido común entendemos que no provienen de Dios, que son un desorden, que son una vergüenza, que básicamente se han convertido en un tropiezo para que muchas personas acepten una invitación para escuchar una predicación, porque eso es básicamente un circo. Gente aullando, gente vomitando, gente cayéndose, predicaciones de 15, 20 minutos con chistes malos, y ministraciones de hora y media, 2 horas, donde creyentes de muchos años se revuelcan siendo liberados, saliendo por eructo, saliendo por vómito, gente riéndose por la unción de Toronto, la risa santa interrumpiendo la predicación. En fin, el listado es innumerable, y eso es tan solo una expresión moderna de lo que se estaba presentando al interior de la iglesia. Pero en la cuestión de los dones, esos dones que tenían un propósito edificador, pues el caos no era menor. Los dones estaban por lo menos siendo un factor que estaba agravando esta situación al interior de la iglesia. El caos era terrible. Más adelante, cuando vayamos al capítulo 14, vamos a ver que la imitación de las lenguas y el torcer el don de lenguas, eso se había vuelto en algo invivible al interior del culto público. Es por eso que el apóstol Pablo ha entrado en el tema de los dones y ha estado dándonos unos aspectos importantes que yo voy a mencionar muy brevemente. En la primera prédica que vimos sobre los dones, vimos 3 aspectos muy importantes que están relacionados con los dones y que apuntan a que Pablo quiere dar claridad con respecto a lo que está sucediendo, el abuso que están teniendo al interior de la iglesia. Lo primero que vimos fueron las palabras originales cuando nosotros traducimos dones, y son 2 palabras, neumáticos y carisma. Ahora, ambas palabras, neumáticos apunta a la procedencia, de dónde vienen, del Espíritu Santo, y carisma habla que es un don de gracia. O sea, es algo que Dios da soberanamente en particular, y no por nada que vea en la persona, sino porque Dios ha querido así dotarlo, pero para beneficio del pueblo. Hicimos una énfasis y profundizamos en cómo aún en el sentido de la palabra neumático, de su procedencia y de don de gracia al interior de la iglesia, los dones van contrario a lo que las mismas palabras significan. También pudimos ver en el segundo punto, en esa prédica, bueno, ¿cuál es el origen de la deformación de los dones al interior de la iglesia de Corinto? Y no lo dijimos nosotros, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo apunta a que la deformación de los dones espirituales viene de su antecedente pagano, de su misticismo, de su idolatría, de todo ese antecedente pagano. Ellos habían convertido lo que viene del Espíritu, lo que tiene un propósito, y lo habían convertido en algo místico, en algo para exaltarse a sí mismo, y finalmente en una superstición terrible, cosa que al día de hoy es igual, y más con el antecedente de la iglesia de Roma que nosotros tenemos. Mencionamos que hoy en día las personas han cambiado al adivino y al horóscopo por el profeta. La gente está encantada de que le digan qué es lo que le va a pasar hacia adelante, algo que es totalmente contrario a la plena fe que nosotros tenemos en la providencia de Dios, y que nuestra vida está en las manos del Señor, y que nosotros cumplimos con su ley moral en el poder del Espíritu Santo, y Él se encargará de qué es lo que nosotros vamos a vivir en nuestra vida. En esa prédica terminamos viendo 2 elementos que el apóstol Pablo dio para probar la validez y la autenticidad de esos dones, porque lo que se estaba viendo era para confusión, y él dio 2 elementos. El primero es el error doctrinal.
Donde hay error doctrinal, no se puede esperar que la práctica de los dones sea algo apegado a la palabra de Dios. Donde hay error doctrinal, problemas graves en las doctrinas fundamentales, no se puede esperar que la práctica que resulte sea apegada a la palabra del Señor. Y el otro elemento fue la doctrina correcta. Cuando nosotros nos apegamos a lo que la palabra del Señor dice, incluso en este tema, se espera aún que la práctica de los dones que Dios ha dado a la iglesia sea conforme a la palabra del Señor y no impulsados por nuestra carnalidad, por nuestra inmadurez, por nuestra superstición, por nuestro antecedente pagano, por todo lo que hoy está moviendo a muchas personas en la supuesta práctica de los dones espirituales. Y en la última predicación vimos la diversidad. Ese fue más o menos el tema, diversidad de dones, y explicamos qué eran dones, diversidad de ministerios y explicamos qué eran ministerios, y diversidad de operaciones, que es el poder con que Dios obra a través de este don y a través de este ministerio en que se pone en práctica. Ahora, dijimos que a pesar de que era diverso los dones, diversos los ministerios para poder ponerlos en obra y diversa la operación con que Dios obra a través de ellos, la fuente es una sola. Y eso se menciona cada vez que se estaba dando esa diversidad. El Espíritu es el mismo, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. O sea, a pesar de la diversidad, los dones fueron dados a pesar de la diversidad con un propósito: la edificación, y con la edificación la unidad de la iglesia. El propósito es unificador. La diversidad apunta, la diversidad de los diferentes dones apunta a un propósito unificador. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros en este crecimiento como iglesia. Pero vimos también la perversión del día de hoy, en donde básicamente en vez de ver esa diversidad en los dones, se ha tratado de ¿qué? De uniformidad. Todos buscando tener el mismo don, y es el mismo problema que nosotros vemos en los Corintios. Todos tratando de imitar aquellos dones que eran más vistosos, que sobresalían más, por lo menos a la vista inmadura de los corintios. Pero la fuente es una sola, a pesar de toda esa diversidad, y el propósito es uno, es unificador, es unificador. Por eso el último versículo que vimos dice: a cada uno, versículo 7, 1 Corintios 12, vayamos al texto, dice: a cada uno se le da una manifestación, y estoy leyendo de Nueva Versión Internacional, vimos la traducción pobre que hace Reina Valera. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. No para exaltarme, no para encumbrarme, no para beneficio personal, que sin duda se recibe, pero no es el propósito esencial de los dones que Dios ha dado para la iglesia. Es para el bien de los demás. Ahora, Pablo continúa no solo con el texto que vamos a ver hoy, sino durante todo el capítulo con el tema de la diversidad de los dones. Pero siempre continúa su énfasis en que esa diversidad de dones tiene como propósito la edificación de la iglesia y por lo tanto su unidad. Si la iglesia crece en madurez, en conocimiento de la palabra del Señor, no se va a presentar lo que se estaba presentando en los Corintios, sino que va a ser una iglesia unida, y los dones tienen ese propósito. Y ese es el énfasis del estudio de la porción que vamos a ver hoy. Si usted lo lee, preste atención a que habla de diversidad, pero en esa diversidad un propósito que es para edificación de los demás y un propósito de unidad. A simple lectura se ve, mire la diversidad, versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Dice a este, pero ¿qué dice después? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero mira lo que dice:
Pero todas estas cosas las hace ¿qué? Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que si nosotros tenemos que ver el propósito esencial de este pasaje que vamos a estudiar hoy, podríamos decir que con este pasaje Pablo ilustra lo que hemos venido tratando, que la diversidad de los dones, pero que provienen de una sola fuente y que su propósito por lo tanto es unificador. Y eso se ve expresado en el versículo 4 de este capítulo. Ahora bien, así inicia Pablo, hay diversidad de dones y después dice diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. El propósito sigue siendo el mismo en este pasaje que nos corresponde estudiar en el día de hoy. La diversidad tiene como propósito la edificación y por supuesto la unidad. Ahora, eso lo hemos entendido porque hemos sido enfáticos. Ahora el punto es que lo que veíamos o lo que vamos a ver en la iglesia de Corinto es que antes que diversidad, ellos empezaron a desechar los dones que no son muy notorios, pero que son importantes, por irse por aquellos que les daban renombre y estatus, que los ponían como en un lugar como superior a otros. Y finalmente, ¿qué habían terminado haciendo el resto de los corintios? Imitándolos. Porque básicamente si otro lo tiene y yo no lo tengo, finalmente, ¿en qué caemos? En lo que caen hoy muchas personas que se proclaman como cristianas, imitando dones, imitándolos. Salta rana flaca, quema rama seca, Rambo saca la basura, imitándolos, porque son dones de fácil imitación. Gente tirándose, eso sí, echando un vistazo a ver quién lo va a recibir, porque el totazo no me lo voy a dar. Y una serie de cosas en las que la gente ha caído, porque todos lo hacen. Y para donde va Vicente, va la gente. Porque esas cosas son guau. Pero el apóstol Pablo le va a mostrar cómo aquellas cosas que ellos han pasado por alto y han descuidado son esenciales. Y en el capítulo 13 vamos a hablar del amor. Porque el amor era lo que no había en medio de los corintios y que les estaba llevando a esa unidad. Pero como es que el amor no se nota mucho, y como el amor no se puede imitar. Así que el pasaje es enfático en la diversidad con el propósito de edificación y por supuesto la unidad. Y ese es el propósito del pasaje de esta mañana. Continúa también invariable en el resto del capítulo y lo vamos a estar observando. Lo vamos a confirmar en próximos sermones. Pero, ya sabiendo cuál es el propósito esencial de lo que acabamos de leer, aquí nos es necesario detenernos en una reseña sobre cada don que menciona Pablo aquí. Vamos a detenernos sobre cada uno de estos dones. Y esto, el detenernos haciendo una reseña de cada don, nos va a llevar a aspectos importantes sobre los dones espirituales que nos es necesario conocer. Aspectos como cuáles. Ok, vamos a ver cada don y vamos a ver su propósito principal. Ahora, al ver su propósito principal, vamos a ver si ya han tenido un cumplimiento pleno o si el cumplimiento de ese propósito sigue al día de hoy al interior de la iglesia. Cuando nosotros veamos entonces esto, vamos a ver si ese propósito ya se cumplió plenamente y o si continúa al interior de la iglesia. Y eso nos va a llevar a otro aspecto que es esencial, y es el poder entender qué dones han cesado y qué dones son permanentes o continúan hasta el día de hoy al interior de la iglesia. Porque no es tan fácil decir, como muchos en su ignorancia dicen, Dios dio los dones y entonces están vigentes al día de hoy. Básicamente es no tener presente y no tener como conciencia del estudio de la palabra del Señor
donde el Señor innumerables veces ha instituido servicios, labores y oficios al interior de su palabra, que en el desarrollo del plan de salvación de su pueblo, que han cumplido un papel, y después de que han cumplido ese papel han dejado de ser, y que en el día de hoy nosotros no estamos buscando. Un ejemplo: los jueces. El espíritu de la labor que hacían los jueces permanece hasta el día de hoy en quienes gobiernan la iglesia. Pero hoy en día no estamos buscando nombrar jueces que rijan al pueblo, o un sumo sacerdote, nombrar un sumo sacerdote humano que cumpliera la labor de intermediario entre Dios y los hombres. No, porque además era una tipología del papel que plenamente cumplió Cristo Jesús. Así que aquellos que dicen, pues si Dios lo dio, debe permanecer hasta el día de hoy, desconocen otros tipos de oficios y labores que el Señor ha puesto y que han cumplido un papel, y una vez cumplido su papel en una etapa del pueblo de Dios, pues ya no tiene sentido al día de hoy ser ejercido. Lo mismo lo vamos a ver con los dones. Ahora nos vamos a detener, y aunque el propósito de Pablo no es, ustedes ven que el propósito de Pablo no es explicar qué es cada don. El propósito de Pablo es mostrar que su diversidad y mostrar que todos vienen de el mismo espíritu y que tienen un propósito que unificador. Ese es el propósito, y ahí terminaríamos la prédica y cantemos el último himno y vamos. Pero nos es necesario detenernos en cada don con estos propósitos de edificación nuestra. Ahora, los corintios sabían a qué se estaba refiriendo Pablo. Pablo mismo es el fundador de la iglesia de los Corintios y había estado pastoreando la iglesia por un periodo de tiempo relativamente largo. Así que él había estado ilustrándoles al respecto de cada don. Ahora, todos estos dones estaban vigentes en ese momento cuando Pablo los menciona, pero en contraste, nosotros no hemos recibido una instrucción directa del apóstol en vida, aunque sin lugar a dudas sí la tenemos a través de la palabra de Dios, que es el testimonio apostólico, pero tenemos ese contraste. Pero además, la cesación de muchos de estos dones al cumplir su objetivo los deja lejos de nuestra experiencia personal. Ahora, cuando yo digo que los deja lejos de nuestra experiencia personal, estoy hablando de los verdaderos dones ejecutados por el poder del Espíritu Santo, no con la imitación burda, con la caricatura grotesca del día de hoy. Por lo tanto, nosotros no tenemos la experiencia de esa situación porque cumplieron un propósito en ese momento. Y tenemos esa diferencia con la iglesia de Corinto. Es por eso que nos vamos a detener en cada don, en su propósito, ver si su cumplimiento se hizo de manera total o si continúa al día de hoy, y entonces poder ver la cesación de alguno de ellos o la continuación de muchos otros. Pablo cita 9 dones en este pasaje. Ahora, como ya lo sustentamos en prédicas anteriores, esta citación de 9 dones no pretende ser una lista exhaustiva. Y claramente nosotros vimos que las listas en las diferentes partes de la Biblia no coinciden. ¿Por qué? Por el mismo propósito esencial con el cual Pablo está enseñando la diversidad. La multiforme gracia de Dios expresada en los dones de diferente tipo. Así que no podemos cometer el error que cae el carismatismo hoy, o que cayeron los corintios, de limitar los dones a nuestro gusto, sino de entender que son múltiples. Así que aunque Pablo aquí menciona 9 dones, su propósito no es ser una lista exhaustiva, sino representativa de los múltiples dones con los que Dios había dotado a su iglesia. Es por ello que también se le ha conocido a estos dones como dones representativos dentro de la teología ortodoxa. ¿Por qué? Porque representan esa diversidad de dones que estaban cumpliendo un papel y que estaban vigentes en ese momento en la iglesia. Tip teológico entonces:
Estos dones se conocen como dones representativos. No es un listado exhaustivo, sino que son dones que representan esa diversidad de dones que en ese momento en la iglesia de Corinto estaban cumpliendo un papel. De esos dones representativos, Pablo menciona inicialmente el don de la sabiduría. Y vamos al cuerpo del mensaje, o al estudio del texto. Versículo 8. Dice la primera parte del versículo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, claramente es un don porque el contexto así nos lo muestra. Lo que Pablo va a mencionar aquí es dones, porque de eso es lo que ha estado hablando y de eso es de lo que va a seguir hablando. Así que él menciona un don, y es el don de palabra de sabiduría. Ahora, el hecho de que se utilice la palabra griega logos, que significa palabra, indica que se refiere a el hablar. Palabra de sabiduría. Logos Sofía, palabra de sabiduría. En otras palabras, este don estaba relacionado ¿con qué? Con la enseñanza. ¿Recuerdan que vimos dos categorías amplias y generales con respecto a los dones? Unos que eran don de hablar y otros que eran don de servir. Algunos le han llamado como pedagógicos y otros de servicio. Ahora, aún los pedagógicos y los de hablar o de enseñar, que son los mismos, tienen el propósito de servir, sin lugar a dudas. Pero nosotros podríamos verlo, y vimos el sustento bíblico. ¿Recuerdan cuando fuimos a Primera de Pedro? Allí vimos el sustento bíblico de dos categorizaciones, no de limitar los listados, sino dos categorizaciones amplias de los dones. Aquellos que tienen que ver con la pedagogía o con la enseñanza, y aquellos que tienen que ver con el servicio. Ok, este don de palabra de sabiduría está relacionado con la enseñanza. La expresión logos o palabra así nos lo hace entender. Ahora, es posible que mientras el canon bíblico del Nuevo Testamento estaba en formación, porque increíblemente muchos desconocen esto. Muchos, cuando leen de los Corintios, asumen que ellos tenían la Biblia ya entera así como la tenemos nosotros, el canon cerrado. No, tenían las escrituras, la grafé, lo que para ellos era escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Precisamente ese era el propósito principal del ministerio y del don de apóstol. Claramente que se cumpliera en ellos lo que el Señor les prometió, que cuando el Consolador viniera les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado y que los llevaría a toda verdad. ¿Y cómo está conformado el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento es apostólico. Básicamente la apostolicidad era aquello que definía si realmente tenía autoridad divina o no lo era. O porque lo escribieron directamente los apóstoles, o en unos 3 o 4 excepciones, personas que estaban íntimamente ligados con los apóstoles. Así que es posible que mientras el canon del Nuevo Testamento estaba en formación, este don de palabra de sabiduría estuviera relacionado con nueva revelación que Dios estaba dando. Pero al cerrarse el canon bíblico, el don de sabiduría en ese aspecto ya no es vigente, porque no hay nuevas revelaciones al día de hoy. La palabra de Dios, la revelación de Dios, la iglesia durante 2000 años lo ha tenido como clarísimo. El canon bíblico está cerrado, amén, completo. Ni le falta ni le sobra. O sea que en el aspecto de palabra de sabiduría relacionado con nueva revelación que Dios estaba dando, por supuesto, porque el canon bíblico, el Nuevo Testamento estaba en escritura, en ese aspecto este don cesó, porque ya cumplió su propósito. El canon se cerró ante la muerte del último apóstol. ¿Qué pasó? ¿Se siguió añadiendo más libros, más cartas?
¿No tiene más documentos la iglesia? Sí, tiene más documentos históricos importantes, eclesiales, pero no inspirados. Así es. A la muerte del apóstol Juan, el último apóstol, básicamente el canon se cierra. Y la iglesia jamás pretendió buscar reemplazantes a los apóstoles. Porque todos conocemos quiénes son los apóstoles. Y los apóstoles cumplieron su misión. Y una vez cumplida su misión y escrito el canon bíblico del Nuevo Testamento, ya no hubo necesidad de más apóstoles. Hasta el año 2001, hasta que un charlatán le dio por allí decir que se renovaba el ministerio apostólico. Y hoy en día, todos nuestros pastores criollos quieren ese cargo, ese título, porque no le alcanza con el de siervo, con el de pastor. No, pero es que sembramos iglesias. Ese no era el propósito de los apóstoles principal. Por supuesto, predicar el evangelio, pero la principal función era fundamentar la iglesia, y lo hacían a través de la nueva revelación que les estaba dando con el escribir el Nuevo Testamento. Por eso en el día de hoy los que se proclaman apóstoles también están trayendo ¿qué? Nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, y sin lugar a dudas con ello prácticas. Si se dice apóstol, corre, huye. En 2000 años la iglesia tuvo claro que no hubo más apóstoles, excepto una línea pervertida de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma cree en la sucesión apostólica. Los papas son sucesión de Pedro. Por eso ellos generan ¿qué? Nueva doctrina, ex cátedra. Por eso el carismatismo y la iglesia de Roma cada vez se acercan, que se acercan del todo para distinguirlos. Así es. Pero dentro de la iglesia carismática hay mucho creyente, y Dios está haciendo hoy su obra en medio de ellos con la predicación de la palabra. Así que, amados hermanos, esta prédica corta, o sea que va a ser larga. Ya me conozco. Inicia mencionando este don. Ahora, menciona este don que posiblemente estaba relacionado en este aspecto de revelación nueva que Dios estaba dando, pero cumpliéndose el cerramiento del canon, el canon cerrado, en ese aspecto ya no tiene propósito. Ahora, ya vimos logos, palabra en el sentido de algo que es hablar y de que es enseñar. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra Sofía, que es sabiduría, el don de palabra de sabiduría o Sofía, es usada en este sentido. Preste atención, en el sentido bíblico, no en el sentido de la sabiduría humana que nosotros vemos en el mundo greco-romano, y que ya Pablo trató con eso durísimo en los capítulos 2 y capítulos 3. Entonces, la palabra Sofía o sabiduría es usada en el sentido de, escúchelo, entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. Y siempre la encontramos en contraste con la sabiduría humana. Así es. Don de palabra, o sea, enseñar. Palabra de sabiduría. Sabiduría, entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente conforme a lo que se recibía de parte de Dios, o a lo que ya estaba revelado en la palabra de Dios, aplicarlo fielmente. Y siempre se ve en contraste con la sabiduría humana. Un ejemplo, devolvámonos al capítulo 2, no perdamos el texto de estudio. Efesios 2, versículo 4 al 8. Este texto ya lo expusimos. Perdón, Primera de Corintios 2, 4 al 8. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación, está hablando el apóstol Pablo, ¿a quiénes? A los corintios. ¿Y en qué estado estaban los corintios? Estaban embelesados con la filosofía griega. Embelesados, chorreaban la baba por la filosofía griega. A tal punto que habían dicho, pero Pablo no es muy bueno. Comparándolo con los sofistas, comparándolo con los expositores griegos, que no importaba la verdad,
sino lo que importaba era cuán bello sonaba lo que decían. Ahora dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando vimos demostración del Espíritu y de poder, no estamos hablando de cosas sobrenaturales, más sobrenatural que la conversión. Traer a nueva vida a los que están muertos espiritualmente. Ese es el poder de Dios en la cruz de Cristo. Amén. Claramente lo vimos expresado allí. Pero dice, para que vuestra fe no esté fundada ¿en dónde? En la sabiduría. Contraste, el contraste en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Y ya hablamos claramente y lo vimos allí, que el poder de Dios para nosotros, Cristo es ¿qué? Poder de Dios. En otras palabras, la cruz de Cristo, la obra de Cristo tiene el poder para sacar del estado, del verdadero problema del hombre. El verdadero problema del hombre no es económico, ni laboral, ni sentimental, ni de salud. El verdadero problema del hombre es eterno, que está destituido de la gloria de Dios. Ese es el problema del hombre. Así que si la predicación se trata de resolver las otras cositas, se está perdiendo la esencia. Se está perdiendo la esencia. Un buen consejero de familia y psicólogo le puede ayudar con eso. Pero para salvación, no. Usted puede llegar con un hogar muy lindo al infierno. Así es. Usted puede llegar con bastante platica y una empresa bien próspera al infierno. Usted puede llegar con una salud envidiable, pues ni tan envidiable porque todos vamos a morir, al infierno. El problema eterno del hombre es que está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, y hay salvación en Cristo de Dios. Cristo es poder de Dios. Ahora, continúa diciendo, sin embargo, ¿en contraste con qué? Con la sabiduría humana, hablamos que sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y sabiduría de qué tipo? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, no humana. Mas hablamos sabiduría de Dios como en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa sabiduría es aquella sabiduría que viene de lo alto, es aquella en donde Dios muestra su voluntad, su plan, y expresada plenamente en la persona de Cristo Jesús. Ahora, el don de palabra de sabiduría entonces es la capacidad sobrenatural de poder enseñar a otros sobre la voluntad de Dios aplicada fielmente a lo que Dios ha revelado, porque dice que es el misterio y que los hombres no pueden verla. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Amén. Por eso se conoce la Biblia como la revelación de Dios, algo que el hombre no puede saber por sí mismo, sino que Dios tiene que revelar. Por eso se conoce como revelación. Entonces, la comunicación, la enseñanza de la voluntad de Dios aplicada fielmente es la labor de aquel que está dotado con ese don. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo pide en Efesios capítulo 6, versículo 19, vayamos allí por favor. Es por eso que Pablo pide lo siguiente a la iglesia. Pide que oren. Y pide que oren, dice Efesios 6, 19, dice, y por mí, que oren por él. ¿Para qué? A fin de que, ¿qué? Al abrir mi boca, enseñanza, docencia, pedagogía, palabra, logos. Al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, ¿para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora, tenemos que entender que está enumerado dentro de un don sobrenatural. Y hemos hecho énfasis de que estos dones, en vez de ser distribuidos a todos por igual, en uniformidad los da en particular. Sin embargo, amados hermanos, todos podemos clamar por sabiduría.
Y todos debemos ser sabios en nuestro caminar diario. Un capítulo antes de Efesios 6, yo lo voy a leer, Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Santiago dice que cuando pidamos, y no pidamos dudando, porque si dudamos no vamos a recibir, está hablando de pedir ¿qué? Obviamente plática, ¿sí o no? ¿No? No, está hablando de sabiduría. Y que no dude que Dios se la va a dar. Entonces nosotros podemos ser sabios, nosotros podemos pedir sabiduría y nosotros podemos enseñar con sabiduría. Sin embargo, al estar hablando de un don, entendemos una capacitación sobrenatural y que es dada de manera particular según los propósitos divinos. Amén. Todos estamos llamados a enseñar con sabiduría, pero no todos han sido dotados especialmente para la labor que desempeña, por ejemplo, un pastor maestro, enseñando al pueblo de Dios aspectos sobre su palabra que pueden ser muy profundos y no de sencillo entendimiento, y exponerlos de manera sencilla para beneficio de la iglesia. Amén. Todos podemos ser sabios, todos debemos caminar sabiamente, todos podemos pedir por sabiduría, pero como un don es dada de manera particular. ¿Y con qué propósito? Para que la persona que ha recibido ese don básicamente diga cuando salen a los encuentros: no me vayan a tocar porque me pueden contaminar la unción que yo tengo. Uf, yo estoy, vea, básicamente estoy a otro nivel. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, si lo ha recibido, ¿para qué es? ¿Para exaltarse? ¿Para beneficio propio? ¿Para encumbrarse por encima de los demás? ¿Para mostrar que es el berraco de Huacas? No, es un don. Don de gracia, carisma. No lo mereces. Es para servir. Amén. Y quien tiene este don de palabra de sabiduría, aplicar lo que Dios nos ha dado sabiamente y fielmente a su palabra para transmitirlo, debe usarlo. Y la iglesia debe esforzarse por encontrar maestros. Amén. Pero maestros no son todos. Por eso, la estrategia celular, en donde cualquier persona hace un cursillo de medio pelo y se le pone como líder al interior de sus casas a crear una célula, eso trae crecimiento numérico y financiero, sin lugar a dudas. Por eso es una estrategia de crecimiento. Pero la confusión y los desmanes, si a veces una persona formada y dedicada a tiempo completo a servir al Señor se ve a veces a gatas para poder responder con sabiduría. Es un don y es para beneficio de la iglesia, y la iglesia debe esmerarse en tenerlo, pero no todos lo tienen, y nosotros no debemos entonces estar como tristes por no tenerlo, porque de seguro Dios nos ha dado ¿qué? Otro, a este, a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Y eso qué forma? Dependencia de los unos a los otros. Amén. Para la edificación y para la unidad. Así es. Pero si todos estamos esperando aquellos dones, y estos no son los más espectaculares que yo buscaba, ¿qué termina la iglesia? Despreciando los dones que Dios ha dado, y básicamente no hay edificación y obviamente tampoco va a haber unidad. Ahora, unidad no es estar bajo este mismo techo, mis amados hermanos. Es una unidad doctrinal, de propósito y en esencia de amor de hermanos los unos con los otros. Un pastor maestro dotado con este don de palabra de sabiduría podrá no solo predicar, porque vimos que los ministerios eran ¿qué también? Diversos. No solo predicar, de seguro también podrá aconsejar con gran sabiduría, aplicando la palabra de Dios a las cuestiones y problemas que se le plantean en su labor. Porque ellos son diversos y la operación a través de ellos también es diverso. Así que Dios obrará de manera sobrenatural y la gloria solamente es
de Dios. Ahora, entendiendo, bueno, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? Es la capacidad de poder enseñar y transmitir la voluntad de Dios aplicándola fielmente a su sentido original con sabiduría para beneficio de la iglesia. Ay, pero no era tan raro, ¿no? No. Pero es que con esa vista supersticiosa y mística, no la entiendo, pero la tengo. No, es esa capacidad. Miren, ¿y saben qué, hermanos? Es notorio. Uno ve a personas que uno dice, esta persona tiene una capacidad especial para enseñar y hacer entender a una cosa que uno había leído así de rapidez y no, yo no había llegado hasta allí. Maravilloso. No, déjeme que yo puedo solo. Eso es perder el sentido corporativo y dependiente de la iglesia. Ahora, dentro de las dos categorías generales que mencionamos en la prédica anterior, dones para hablar y dones para servir, este don, ¿en cuál clasifica, por decirlo de alguna manera? En el don de hablar, claramente podemos incluirlo dentro de dones para hablar. Ahora, a algunos les gusta llamarlo pedagógicos, pero claramente tiene el propósito de ¿qué? Servir, de servir a la iglesia para su edificación. Ahora, cuando estudiamos los dones y su propósito, también podemos ver si ese don en especial continúa en el día de hoy o ya cumplió su propósito y por lo tanto cesó. Ahora, es importante entender este aspecto en los dones y su propósito y así entender su permanencia o su cesación. ¿Cuál? Hermanos, en el tema de los dones, nosotros podemos ver que hay dones que fueron dados para la edificación de la iglesia, su madurez, la enseñanza, que la iglesia crezca en el conocimiento y en la aplicación de las virtudes a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia en esos dones de edificación, mi pregunta es, ¿continúa siendo edificada o ya está hecha la labor completa con la iglesia de Cristo? Está siendo edificada generación tras generación. Por lo tanto, estos dones están vigentes. Y en el don de palabra de sabiduría, que es tener la capacidad de enseñar aplicando la voluntad de Dios de manera sabia y coherente a lo que la voluntad de Dios ha enseñado en su palabra, o en ese caso, en ese aspecto de revelación. En el aspecto de revelación no está vigente porque no hay nueva revelación, pero en el aspecto de formación, sabiduría, aplicación de la voluntad de Dios, ¿está vigente o no está vigente? Está vigente. Aquellos dones que son para edificación están vigentes, pero hay otros dones que tenían el propósito de servir como señales para autenticar, para verificar que el mensaje que se estaba dando, que era revelación nueva, realmente provenía de Dios. Ahora, esos dones validaban si esa persona que estaba trayendo una nueva revelación realmente provenía de parte de Dios. Validaban el mensaje apostólico. Así yo no sabía que había dones, señales que servían para eso. Claro, el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios 12:12, vayamos allí. La verificación de que el mensaje proviene de Dios no solamente se dio en el Nuevo Testamento, sino que también se vio en etapas del Antiguo Testamento cuando la Escritura estaba siendo revelada. Todos esos dones y señales y prodigios. Ahora, en 2 Corintios 12:12 dice, está el apóstol Pablo defendiendo que su apostolado, que él es un apóstol, que lo estaban poniendo en duda, dice, ¿con todo qué? ¿Las qué? Señales. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cómo? Por señales, prodigios y milagros. Así que tenemos dos tipos de dones en cuanto a su propósito: los que son para edificación
y los que servían para señales, para que cuando el pueblo viera que estas personas estaban hablando, las señales que lo acompañaban mostraran claramente que estas personas venían de parte de Dios. Y eso se ve en los apóstoles. Esa es una defensa de la apostolicidad, pero incluso se ve en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el varón que llega? Nicodemo, creo que es, que llega y dice en la noche, dice: Señor, sabemos que ¿qué? Que has venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede hacer estas cosas que hemos visto que tú haces. El Señor Jesucristo dice: pues si no me crean a mí, créanle a las señales que dan testimonio de lo que yo he venido a decir. Entonces, habían dos propósitos con los dones: unos dones de edificación, y ellos permanecen para la iglesia, y unos dones que eran señales para validar el mensaje apostólico. Pero una vez cerrado el canon bíblico, una vez completa la revelación de Dios en las Escrituras, la función de validar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Necesitamos nosotros validar nuevas revelaciones? No, no tiene sentido. De allí que la iglesia, escúchenlo bien, siempre entendió su cesación. Siempre entendió su cesación. Hasta el pentecostalismo en el año 1901. Pero siempre se entendió su cesación. No se necesitaba ya verificar. ¿Por qué? Amén. Porque ya estaba la palabra de Dios. Vea la palabra del Señor. Ahora, esta posición es la posición bíblica que se conoce como cesacionismo. El cesacionismo no dice que todos los dones cesaron. El cesacionismo dice que aquellos dones que ya cumplieron su propósito, cesaron. El cesacionismo no dice que nosotros no creemos que Dios obra en milagros. Él es soberano y es poderoso. Pero el cesacionismo sí nos dice que el don de milagros que servía para validar que el mensaje que alguien estaba dando de nueva revelación venía de Dios por las señales que lo acompañaban ya cesó. ¿Por qué? Porque el canon ya se cerró. Así que una persona que esgrima don de milagros al día de hoy, ¿cuál es su propósito? Que va a dar nueva revelación. Que va a dar nueva revelación. Y así está siendo usado hoy. Y hay un lema que nosotros tenemos que defender, conocer. Sola Escritura. Amén. Sola Escritura es un lema de la Reforma que la iglesia protestante derramó sangre por ello y que al día de hoy se ha pervertido por ignorancia. Ahora, con respecto al don de palabra de sabiduría, en el sentido de que tiene que ver con la aplicación de esa voluntad de Dios en nueva revelación, en ese aspecto el don no está vigente. Pero en el aspecto de enseñar a otros aplicando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿está vigente o no está vigente? Sin lugar a dudas. Y la iglesia debe buscar a los varones que estén capacitados para esa labor. Hoy en día, tristemente, muchas personas se suben a un púlpito porque básicamente ya nada les resultó en la vida. Bueno, pues, pongamos una iglesia. Ahora Dios providencialmente a veces permite que haya varones con esa capacidad y con celo del Señor se empiezan a formar. Usted puede tener toda la plata del mundo, que una iglesia no la va a levantar a punta de billete. Usted puede crear una gran obra con mucha gente, pero lo que son distintivos de la iglesia verdadera y su permanencia van a ser notorio que no viene de parte de Dios. Puede ser un esfuerzo humano. La iglesia no se levanta con propósitos, ni con dinero, ni con poder humano. La iglesia es un propósito divino. Amén. Y en el propósito divino está claramente la necesidad de que la iglesia distinga a aquellos hombres que están capacitados para la labor. Ahora, esto se da como un don, pero ¿se descuida el estudio? ¿Se descuida la formación? ¿Se descuida el interés en estudiar la palabra del Señor? De ninguna manera. Esto no llega así. Bueno, hermanos, vamos a predicar la palabra de hoy. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre y a su pueblo, y todo lo que respire alabe a Jehová. Dice,
El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. ¿Quién temeré? No, se requiere esfuerzo, se requiere estudio, se requiere formación, se requiere trabajo. Pero todo ello, sin un don de Dios, no operará efectivamente como cuando Dios obra a través de un instrumento humano por un don, no para exaltarlo, sino para beneficio de la iglesia. Ahora, nosotros vamos a seguir profundizando sobre este tema, pero pregunto una vez más, entendiendo el propósito de edificación o de validación, de autenticar el mensaje apostólico, ¿el don de palabra de sabiduría ya cumplió su propósito o cesó? ¿Sigue vigente o cesó porque cumplió su objetivo? Entonces menciono, en el aspecto de entender la voluntad de Dios al traer nueva revelación, claramente ha cerrado el canon, ese don en ese aspecto ya no tiene sentido, pero en el sentido de tener el don de enseñar, entendiendo la voluntad de Dios, obviamente dada en su palabra, y aplicarla fielmente, el don sigue edificando a la iglesia. Y nosotros logramos ver hermanos capacitados con ese don para la edificación de la iglesia del Señor, y agradecer a Dios por la labor que ellos hacen. El versículo 8 continúa diciendo: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, ¿estamos allí o no? Al final del versículo 8. Este segundo don mencionado en el versículo 8 precede o antecede lógicamente al primero, porque por lo general ciencia, gnosis, conocimiento, viene antes de sabiduría. Se necesita el conocimiento para la aplicación sabia y fiel al conocimiento que se ha recibido. Es por eso, amados hermanos, que la negativa a que los creyentes estudien en el día de hoy, ¿por qué creen ustedes que es? Porque es conveniente de que el pueblo siga ignorante. Teología sistemática, pastor, ay no, entra mata, el Espíritu vivifica. Qué barbaridad de exégesis que hacen a ese texto. ¿Sabes cuál es el miedo de muchos ministros de Dios? Si la iglesia aprende, el ministro debe seguir creciendo en preparación. Y hay perecita, hay pereza. Sí, no, y si da resultados y se está recogiendo harta platica y todo, pues aquí nos vamos a poner en esas vueltas. Y por otro lado, todo aquello que mueve las emociones de los inconversos que están sentados en las sillas de las iglesias, pues ya no va a ser efectivo, porque una persona que no ha nacido de nuevo no quiere palabra de Dios, no la quiere, ¡ay, qué pereza! Háblenme de otra cosita, motívenme, anímenme, levántenme, prométanme prosperidad, denos trucos empresariales, pero palabra de Dios que enseñe, redarguye, corrija, reprenda, es insufrible. Así que, amados hermanos, palabra de ciencia, el conocimiento antecede a la aplicación de la sabiduría. O sea, el don de palabra de sabiduría y este don de palabra de ciencia son dones que se traslapan, y así lo vamos a ver. Hay personas que tienen muchos de estos dones para la labor que están haciendo y se traslapan, y uno no logra ver allí como una diferencia, pero sí vemos el cumplimiento de su propósito. Ahora, es este don de palabra de ciencia, es ese don especial de que al estudiar la palabra de Dios, la persona sea capacitada para tener un sentido completo del texto, de su contexto, del sentido, del propósito, del uso de las palabras específicas, y a la vez la relación y la armonía con el resto de la revelación de Dios en su palabra, y que se tenga la capacidad de
enseñar a otros para comprensión de otros. Ahora, ¿pero eso no lo tenemos nosotros? Sí, creemos que la palabra del Señor, y creemos en el derecho de interpretación privada en el sentido reformador, de que todos tenemos el derecho de ir a la palabra del Señor e interpretarla, no amañadamente. Tenemos el derecho de interpretación, no que a un cuerpo la interprete para nosotros, como la Iglesia de Roma. Doctores tienen la Santa Madre Iglesia, que ellos les sabrán decir pues en qué crean o qué no. No, en ese sentido es el derecho de interpretación, pero junto con el derecho de interpretación viene ¿qué? La responsabilidad de ¿qué? De una correcta interpretación. Así que todos podemos estudiar la palabra del Señor. La perspicuidad de las Escrituras nos dice que ella es clara, que la podemos entender, pero como un don es dado a ciertas personas que cumplen el papel de enseñanza y en donde pueden entender claramente el contexto, el propósito, el uso de las palabras, la armonía con los otros textos y la facilidad de poder enseñarla. Y hermanos, eso sí está súper vigente en el día de hoy y es notorio. Al día de hoy nosotros damos gracias a Dios por muchos maestros que uno dice, Señor, gracias por esos hombres. Los pastores en su estudio dicen, gracias a Dios por estos hombres. Y no para su propia gloria, porque es un don de Dios. Pero sí podemos ver que Dios ha capacitado de manera especial para ese servicio a muchas personas al interior de la iglesia. John MacArthur dice, con respecto a este don, quizás la mejor ayuda para comprender este texto la encontramos en el capítulo 13, versículo 2. En el capítulo 13, versículo 2, está haciendo una exhortación de cómo estos corintios han preferido ciertos dones y han menospreciado otros, y está utilizando expresiones hiperbólicas. Y en la parte de expresiones hiperbólicas dice que si él entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ahora, entender todos los misterios y toda ciencia significa ser omnisciente. Por lo tanto, eso es una ¿qué? Una imposibilidad, es una hipérbole, es una exageración. Ahora, entender los misterios y ciencia sí nos permite ver de qué se está refiriendo allí con ciencia o conocimiento. Y es la capacidad de percibir la revelación que Dios da, que es un ¿qué? Misterio para la mente humana. Entonces es un don especial para enseñar, al tener la capacidad de tener conocimiento, un entendimiento más pleno, más profundo sobre lo que Dios ha dado. Todos podemos entender la Escritura, pero es dado como un don a aquellos que cumplen una labor al interior de la iglesia, especialmente pastor, maestro. Ahora, los escritores bíblicos humanos de la Biblia, de las Escrituras, tenían el don de ciencia o de conocimiento sobre estos misterios en una forma única. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos verdades directamente, por revelación, que ellos registraron como palabra escrita. Sin embargo, ante el cierre del canon bíblico, ante el cierre de las Escrituras, ese don ya no está involucrado en recibir nueva verdad, sino para entender la verdad previamente revelada. Amén. Y en ese aspecto, el don de palabra de ciencia está vigente. Entender la verdad previamente revelada con una profundidad mayor a la común y a la que ha sido dotado todo creyente, y la capacidad de transmitirla para conocimiento y para edificación de la iglesia, y finalmente para que la iglesia esté en unidad. Yo quiero contrastar la definición pentecostal de palabra de ciencia. Revelación sobrenatural de información sobre una persona
o un acontecimiento que usualmente tiene que ver con su necesidad inmediata. ¿Sí ves cómo ellos lo desligan totalmente de la Escritura? En otras palabras, palabra de ciencia es algo así como... ¿Lo explico o qué? Así nomás. Ahora, lo que sí es que cuando yo tengo esto aquí, en mi mente, en mi corazón, pero también he sido capacitado por Dios, sin lugar a duda yo me podré acercar al hermano en la situación que está viviendo. Pero miren cómo se asocia ese don de palabra de ciencia y de conocimiento, desligándolo de la Escritura, y tiene que ver ya con situaciones de cada persona, desligándolo de la Escritura. No. Qué cosa más subjetiva. Así es. Aquí han llegado parejas en unas crisis terribles matrimoniales, porque así dice el Señor, así me ha dicho el Señor, en esta situación que tú estás viviendo, ella es la esposa que Dios te ha escogido. Y él voltea a mirar y dice, bueno, hagámosle. Ahora, Dios en su providencia permite que esos hogares prosperen, pero aquí hemos tenido algunos que han llegado de sectas donde ha sido escogido su esposo de esta manera y básicamente pues no han seguido. Entonces este tipo de cosas subjetivas en donde se desliga de la palabra para yo mostrarme algo porque Dios me reveló acerca de ti, es como el clásico que ha pasado en muchas iglesias, que Dios me ha mostrado que esta hermana es la mujer de tu vida, y él se levanta y dice, pero si yo soy casado. La palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural de entender lo que Dios ha revelado en su bendita palabra y la capacidad de poder enseñarlo, y junto con la palabra de sabiduría aplicarlo fielmente para la formación de la iglesia. Amén. Un don que debiera estar presente en un pastor maestro. Y el versículo 9, y aquí terminamos, dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Ahora, este don de fe que da el Espíritu Santo y que de manera sobrenatural reparte en particular, porque ese es el don, esas es precisamente las características de un don, es obviamente distinto de la fe salvadora, y es obviamente distinto de la fe diaria mediante la cual vive el creyente, que es la plena confianza en Cristo Jesús en el día a día, o la plena confianza en Cristo Jesús para salvación. ¿Y por qué decimos que es distinta? Porque la está mencionando como dentro de los dones. Y la fe, en el sentido que hemos hablado, de plena confianza en Cristo Jesús para salvación, o confianza en que Él providencialmente tiene el control de mi vida y de que todas las cosas me ayudan para bien conforme a su propósito, pues esa fe es que común para todos, es propia de cada creyente sin distinción. Es más, eso es lo que lo distingue a uno como creyente. Ahora, Pablo aquí menciona fe en un contexto que nos permite entender que no es esa fe común de cada creyente a la que él está hablando allí. Alguien escribió: su naturaleza o principio es el mismo que el de la fe salvadora o el de la fe de todo creyente. A saber, ¿cuál es esa naturaleza o principio común? Una dependencia consciente en Dios, pero su objeto o su objetivo es diferente. Y ya vamos a explicar en qué sentido es diferente. En el sentido de plena dependencia de Dios es común el don de fe con la fe salvadora o con la fe que todo creyente tiene, que es un verdadero creyente. Ahora, la fe salvadora es plena confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Pero el don de fe es la plena confianza en el obrar de Dios sobrenatural ante una imposibilidad humana.
Ahora, el uso de la palabra griega pistis, que nosotros traducimos como fe, no nos da otro sentido que una plena confianza, totalmente persuadido. ¿De qué? De Dios. ¿De qué? ¿En qué sentido? Del obrar de Dios, de su soberanía, de un total control providencial de toda situación, de su poder, para que en una situación donde al hombre básicamente le sea imposible, en una situación de la vida, saber a plena conciencia de que Dios obrará. John MacArthur define así: intensa capacidad de confiar en Dios en las situaciones y dificultades más difíciles de la vida. La habilidad de confiar en Él frente a obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas. Ahora, ¿tenemos nosotros algo de este aspecto de la fe? Sí, sí. Y nos fortalecemos en ello, en medio de las tragedias y las adversidades. Pero dado como un don, hay cosas, amados hermanos, que creyentes han afrontado que básicamente cualquiera de nosotros hubiésemos dado marcha atrás. Pero que Dios les ha dado esa capacidad de saber plenamente que Dios va a obrar en esta situación. Ahora, la tragedia de la imitación de este don, o de tratar de tenerlo sin tenerlo, es básicamente como que a punta de fuerza va a suceder. Y eso se le hace también sentir a la gente. Y cuando no sucede, ¿qué es lo que le dice el que ministra? ¿Le qué? No, pues le faltó fe. Le faltó fe para no ser sanado. Ahora, esto es muy distinto a este don. Miren, en el capítulo 13, que ya vimos que es donde el apóstol Pablo confronta a los corintios por esa tendencia de exaltar los dones más vistosos y menospreciar aquellos aspectos que son esenciales, como el amor. Él les dice, usando una expresión hiperbólica en el mismo sentido que lo usamos anteriormente, dice: si tuviese toda la fe, es una cuestión hiperbólica, exagerada, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La expresión trasladar un monte o decirle que se pase de aquí a allá también es usada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando sus discípulos vinieron todos azarados porque no pudieron sanar a un joven que era atormentado por un demonio, y el Señor les reprende por su poca fe. Así que este don tiene que ver con esto. Ojo con esto: la plena confianza del obrar de Dios frente a una situación imposible de resolver en las capacidades humanas. Simon Kistemaker escribe lo siguiente sobre este don: un aspecto de este don estaba íntimamente ligado con el don de milagros y sanidades, en el sentido de que se tenía la plena confianza de que Dios los haría capaces de obrar cualquier milagro necesario por su poder. En este aspecto es un don señal. Por eso usted ve al apóstol Pedro que va pasando y le piden, platica, y él no dice, pues mira, vamos a ver si funciona. Ponerle fe pues al asunto. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Y Pablo aquí, Pedro aquí. Básicamente, ¿cómo vemos nosotros la narrativa bíblica? La seguridad. ¿Y Dios cómo obraba? ¿Y qué veía la gente entonces? Vienen de Dios, y lo que decían claramente validaban con ello el mensaje apostólico o de sus asociados. El don de fe en esa persona que era capacitada en este aspecto era la seguridad de que por la labor que le había sido encomendada, Dios iba a obrar milagrosamente a través de él, porque tenía una labor. Ahora, en este sentido, y como lo vamos a sustentar a profundidad la próxima semana cuando toquemos los dones señales, en ese sentido el don cesó.
Pero en aquel aspecto en el que el don no está ligado a los dones que autentican el mensaje apostólico, que servía para validar que esos hombres realmente venían de parte de Dios, el don está vigente. Esta es la razón fuerte por la que muchos creyentes, usando este don, han servido a la comunidad de la iglesia y han ayudado y han servido. Miren, a lo largo de la historia de la iglesia, miles de santos capacitados con este don de fe se han puesto firmes ante situaciones en que todos los demás han desmayado o nunca se han aventurado, pero ellos tienen la plena convicción, tienen ese don de que Dios les permitirá ver en plena confianza la realización de una misión. Nosotros tenemos a Hudson Taylor, por ejemplo. Hudson Taylor no conocía a la China, pero ni el ojito rasgado. Ahora, Hudson Taylor estaba plenamente convencido de que ganaría muchos convertidos chinos. No aceptó ni un céntimo en dinero, ni apoyo de ningún tipo, negándose a recibir un centavo de ayuda, y comenzó lo que llegó a convertirse en la gran y fructífera misión interior de China, que en el día de hoy es aterrador. O sea, hay más creyentes chinos que en el occidente. George Muller, el creador de cuando los niños en Inglaterra se morían en las calles como perritos abandonados por las guerras y por las hambrunas y las pestes, y quedaban los niños, se morían como perritos, eran como animalitos. George Muller, confiando solamente en Dios, creó todos los orfanatos. ¿Y cómo lo hizo? A punta de oración. Vio continuamente la provisión diaria para alimentar a millares de niños en el orfanato de formas milagrosas. Innumerables misioneros han llevado a tribus, a naciones, evangelistas han llevado aún a pueblos enteros en medio de donde dicen nadie se va a meter allá, pero por nada del mundo, y plenamente confiados, ellos han hecho su labor porque Dios les ha dado ese don de fe. Sus oraciones son respondidas y su fe misma queda fortalecida y multiplicada. Ahora, eso es como un don. Así es. Yo quiero mostrar algo para finalizar, y sé que ha sido una prédica extensa, pero este tema es de la mayor importancia para la iglesia. Que cada uno de estos aspectos, de estos tres dones, debemos entender que son dones, pero debemos agradecer a Dios que muchos de los aspectos de ellos están en cada creyente. Amén. No como un don, sino como algo que cada uno tenemos de nosotros para nuestra vida cristiana, pero dado como un don, cumple el propósito de Dios. ¿Cuál? Son dados para capacitar y edificar a la iglesia para beneficio de la obra de Cristo, y para que la iglesia, a través de ese servicio, sea unificada. Amados hermanos, este don al día de hoy sigue vigente, no en el aspecto del don de milagros y sanidades que vamos a sustentar como cesado en el próximo servicio, en la próxima predicación, pero sí al día de hoy nos sigue asombrando a varones y mujeres que tienen una plena confianza sobre una situación que la mayoría desmayaríamos, y le damos gloria a Dios por ello, porque sabemos que no es a punta de carácter y tesón que lleva a vanagloria. Sabemos que han confiado, y cuando uno escucha lo que ellos verbalizan, dicen con respecto a lo que se está haciendo, ellos saben que son totalmente ¿qué? Dependientes de Dios, pero tienen esta seguridad.